En la larga y turbulenta historia del narcotráfico en Colombia, una mujer logró posicionarse como una de las figuras más temidas y poderosas. Se trata de Griselda Blanco, alias la Viuda Negra, también conocida como la madrina o la reina de la cocaína. En Impacto Mundo te contamos su origen, ascenso al poder y fatídico final en el camino que recorrió para convertirse en uno de los símbolos del mal. Ana Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en un entorno familiar marcado por la pobreza y la violencia, tanto así que se desconoce su lugar exacto de nacimiento y residencia. Su incursión en el mundo criminal no tardó mucho, pues apenas a los 11 años empezó su prontuario delictivo con actividades más pequeñas como hurtos menores y tiempo después contrabando de cigarrillos. Su gran destreza para organizar y dirigir operaciones al margen de la ley durante su adolescencia la llevó a incursionar en el tráfico de drogas como mula transportando cocaína a Estados Unidos. Vimos cómo Griselda Blanco dejaba a su paso la violencia y muerte. Las autoridades de la Florida y Nueva York comenzaron a colaborar para dar con su paradero, aunque la pelea era desigual porque los recursos de la Viuda Negra... A medida que sus habilidades criminales crecían, Griselda formó su propia red de narcotráfico basada en enviar mujeres con cargamentos de droga a Estados Unidos equivalentes a media tonelada de cocaína por semana. Se le conocía como la madrina por ser quien introdujo en el mundo del narcotráfico al gran capo de la droga Pablo Escobar, también como la reina de la cocaína por ser precursora en el tráfico de drogas, pero su alias más conocido era el de la Viuda Negra, pues presuntamente asesinó a sus dos primeros esposos, acusación que siempre negó. Sin duda alguna, Griselda Blanco marcó un antes y un después en el violento y hostil mundo del narcotráfico. Pero, ¿cuál fue su papel en el inicio y desarrollo del cartel de Medellín? ¿Por qué fue tan importante? Petrit Vaquero, historiador experto en temas de narcotráfico, politólogo y autor de libros como El ABC de la Mafia y La Nueva Guerra Verde, nos habla al respecto. Griselda Blanco es una pionera, entonces su papel es relevante, es importante, porque a medida que en el principal país consumidor, que es Estados Unidos, se estaban buscando nuevos estados de conciencia por parte de la juventud blanca de clase media y clase alta, y había una demanda creciente, pues ella es de las personas que inició con este negocio. Fue importante, fue un ejemplo y es un punto de partida muy relevante, no solo ella, pero digamos que por sus características particulares, el hecho de ser mujer, de ser jefe, de ser aparentemente una mujer muy atractiva y por supuesto también apelar a la violencia no solo contra sus enemigos, sino contra seres cercanos como sus amantes, sus maridos, pues marcó una pauta en todo este asunto del tráfico de drogas. Griselda Blanco, a lo largo de su vida, se casó 3 veces. Con su primer esposo, Carlos Trujillo, un delincuente que se dedicaba a falsificar visas estadounidenses, tuvo 3 hijos: Dixon, Uber y Osvaldo Trujillo. Su segundo esposo fue Alberto Bravo, quien vio crecer el negocio de la droga junto a Blanco. Griselda y Alberto se mudaron a Estados Unidos para controlar el mercado desde allá y establecer las rutas iniciales del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos a través de Miami, Florida, rutas que con el tiempo se convirtieron en las vías más usadas por el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Junto a su tercer esposo, Darío Sepúlveda, tuvo su cuarto hijo, a quien nombró Michael Corleone en honor a la película de Mario Puzo, El Padrino, de la que la narcotraficante se consideraba fanática. Michael es una figura famosa que a su manera se ha encargado de mantener vigente la narcocultura impuesta por su madre. Si mucha gente está aprovechando lo que ocurrió y sacándolo de beneficio, incluso escribiendo libros sobre eso, pues es un tema que yo he investigado académicamente, pero a la hora de la verdad podría decir, bueno, también le estoy sacando beneficio particular a eso,
pues ¿por qué los hijos de esos personajes no pueden hacerlo? Están en su derecho. Si no están delinquiendo, pues que lo hagan. Y a mí me parece que es perfectamente legítimo. La táctica para proteger su imperio fueron los sicarios en moto, quienes eran los encargados de infundir miedo entre sus enemigos con descuartizaciones, cadáveres en maletas, torturas y demás crímenes. Con estas actividades delictivas, la Viuda Negra ganó respeto, poder y reputación en el mundo machista del narcotráfico. El hecho de ser mujer le llevó precisamente a tener que ser aún más dura que sus contrapartes masculinas, ¿no? Es decir, para ella imponerse, para que le creyeran y para que, digamos, esas jerarquías quedaran establecidas, ella tenía que ser aún más fuerte que los hombres. Y por supuesto también apelaba a ciertas ventajas comparativas que podría tener. El hecho de ser una mujer atractiva, seductora, el hecho de poder llorar y de pronto verse más frágil de acuerdo a lo que una mentalidad tradicional machista puede entender, yo creo que también le ayudó bastante. El poder que fue adquiriendo lo disfrutó en medio de lujos y excentricidades. Según el medio de comunicación Infobae, una vajilla de té de la reina Isabel, mansiones gigantes, una colección de más de 300 zapatos, un joyero avaluado en más de $10 millones e incluso un perro pastor alemán llamado Hitler fueron algunas de las piezas clave de la colección exclusiva de comodidades de Griselda Blanco. Pero la violencia no era su única herramienta. La Viuda Negra era una maestra del disfraz y la estrategia, pues se ganaba la confianza de las víctimas a quienes traicionaría y además utilizaba identidades falsas para evitar la captura. Sin embargo, la justicia finalmente la alcanzó. En 1985, Griselda fue arrestada en California por cargos de tráfico de drogas. Su juicio fue uno de los más mediáticos de la época. Fue condenada a prisión y se le impuso una condena de 20 años. En medio del proceso, lograron acusarla por 3 asesinatos en primer grado, pero se presume que Blanco fue responsable de más de 250 muertes. Muchos creyeron que ahí acabaría la carrera criminal de la Viuda Negra, pero la verdad es que su historia criminal estaba lejos de llegar a su fin. Durante su permanencia en la cárcel, Blanco siguió controlando sus operaciones y tomando decisiones desde su celda. Finalmente, en 2004, y después de completar su condena, Griselda Blanco fue liberada y deportada a Colombia, en donde buscó llevar una vida más tranquila. Aparentemente ella buscaba mantener un bajo perfil. Ella sabía que tenía muchos enemigos en Colombia, muchas culebras vivas, como dicen por ahí, pero también, según me cuentan, no mantuvo tan bajo perfil. Tenía plata, seguía siendo ostentosa, ya era una mujer mayor. A pesar de su intento por alejarse de la criminalidad, Griselda no pudo escapar de su turbulento pasado. Los fantasmas de sus crímenes la persiguieron hasta que en 2012 encontró un trágico final cuando fue asesinada por un sicario desconocido al salir de una carnicería en Medellín. 2 impactos de bala en la cabeza dieron fin a la impactante y criminal trayectoria de la Viuda Negra. La mujer se encontraba en esta carnicería cuando llegaron 2 hombres en una motocicleta y le propinaron varios disparos en su cabeza. Griselda Blanco fue una criminal que tejió su destino en los hilos del narcotráfico, una mujer que dejó un rastro de violencia, poder y misterio que trasciende en la historia de Colombia. ¿Sabías que la Viuda Negra fue precursora del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos? Déjanos saber tu respuesta en los comentarios.